Bueno, como muchos tuvieron dudas acerca del texto de Joaquín Prats, me voy a grabar, así juntos podemos ir parte a parte en el texto y yo les puedo ir explicando las cosas más importantes, ¿sí? Desde el comienzo, por si no se entendió algunas bases del texto. Bien, lo que nos explica Joaquín Prats al comienzo, ¿sí?, son las ciencias sociales en el contexto del conocimiento científico. Recordemos que el conocimiento científico en sí mismo no contenía experimentación para las ciencias sociales, o sea, la ciencia no estaba relacionada con las ciencias sociales, sino con las ciencias exactas. Eso es importante tenerlo en cuenta porque nosotros, al no tener un método para utilizar en las ciencias sociales, vamos a tener que de alguna manera inventarlo, entre comillas. Entonces, él explica un poco el contexto en el que se da esta situación y da unos conocimientos básicos. Por ejemplo, la de actividad cognitiva que habíamos explicado en el video anterior. También hablamos sobre Mario Bunge, que es un epistemólogo muy importante de esta época. Estamos hablando de principios del siglo XX, ¿sí? Y qué era el conocimiento y cómo se podía llegar a producir y materializar para las ciencias sociales. Entonces, acá avanzando un poco más, ya habíamos visto que Ciro Cardoso planteaba una relación dialéctica entre el sujeto y el objeto, es decir, las ciencias sociales son una relación constante entre sujeto y objeto, ¿sí? Avanzando un poco más, que esto todo lo habíamos explicado en el video anterior sobre, por ejemplo, cómo era el conocimiento en proceso de creación de ideas y como producto. Avanzamos, nos encontramos con las fuentes de origen, digamos, del conocimiento. Habíamos dicho que podían ser test, la experiencia que todos tenemos a través de la relación entre personas, etcétera, que nos facilita el conocimiento, la razón, que es nuestra capacidad de raciocinio, y la intuición, que era cómo se maneja el ser humano en un ámbito desconocido, ¿sí? Bien, entonces, aunque son muchas las teorías que hablan sobre cómo se construye el conocimiento, parecen hegemónicas, ¿sí?, solo las que prevalecen, las que señalan que el conocimiento es un resultado dialéctico entre los efectos del ambiente externo del individuo y las consecuencias propias de sus facultades cognitivas, o sea, el exterior, la realidad exterior y las facultades cognitivas del individuo. Entonces, al hablar de conocimiento científico, no hay que olvidar que tiene también una permanente relación con el conocimiento ordinario, ¿sí? Entre ambos tipos de conocimiento existe un evidente dialéctico, una relación que está relacionada justamente con el lenguaje, como vía de transmisión del conocimiento, ¿sí? Perfecto. Entonces, todo proceso de investigación tiene como misión verificar, esto es importantísimo, a ver, perfecto, acá lo subrayamos, verificar para ratificar, rechazar o corregir dicho conocimiento. O sea, nosotros investigamos para darnos cuenta o poder verificar si el conocimiento es realmente cierto y se puede de alguna manera comprobar. Acá está relacionado lo que estábamos hablando con el empirismo y lo que es empírico, lo que se puede comprobar a través de la experimentación. Bien, entonces, existen dos tipos de ciencia, ¿sí?, formales, que no son parte de lo que vamos a ver nosotros, que son la lógica, la matemática, todo lo que tiene que ver con estos tipos de ciencia, y las fácticas, que intentan explicar el mundo de la naturaleza física o sociocultural, y nosotros estaríamos dentro de este ámbito, las ciencias fácticas. Importantísima clasificación, ¿sí? Anótenla o guárdenla. Bien, seguimos. Reflexiones sobre el conocimiento social. ¿Existe una manera infalible e incontrovertible de que los seres humanos conozcan y comprendan objetivamente la realidad presente y pasada? Esto es una pregunta abierta, no hay una respuesta correcta, por así decirlo, ¿sí? Bien, acá nos da un fundamento histórico sobre cómo comenzaron las ciencias sociales con carácter de ciencia, ¿sí? Bien,
Acá nos da un panorama del debate de cuáles eran los fundamentos científicos de las disciplinas que tenían base en las ciencias sociales, ¿sí? Es decir, cuál era el objeto de estudio de esas disciplinas y si podíamos hacer un método científico para estudiar esas disciplinas sociales. Bien. Acá avanzamos un poco, nos cuenta a través de la historia cómo se fue dando esto de las ciencias sociales, que primero eran llamados físicos sociales, como Comte, que lo tienen que resaber porque lo vimos el año pasado en Política y Ciudadanía, y si no, desempolvamos la carpetita y quien la haya hecho asado, les lamento comunicar que van a tener que repasar el contenido de Comte, porque lo vamos a volver a ver este año, también el de Durkheim y el de Weber. Entonces, si las ciencias de la naturaleza habían tenido que emanciparse de las prenociones dogmáticas, o sea, de los conocimientos previos que nosotros tenemos acerca de un concepto justamente, es decir, la naturaleza tuvo que desnaturalizar justamente todos los conceptos que tenían acerca de cosas que parecían que eran infalibles, inmutables, que no cambiaran y que eran siempre de la misma manera. Por ejemplo, que el sol sale siempre por el mismo lugar y se pone en el mismo lugar, ¿no? Si yo de alguna manera quiero desentenderme de ese conocimiento para poder estudiarlo desde otra perspectiva, me voy a encontrar con nuevos conocimientos, gracias a que yo me pude despojar de que eso era la verdad absoluta, ¿sí? No se preocupen, lo vamos a seguir viendo, sé que suena raro, difícil y complicado. Bien. La fundamentación de la científica de las ciencias sociales no solo le afectan a ellas particularmente, sino que acaban abriendo el debate al resto de las disciplinas. Obviamente, porque si las ciencias sociales pueden tener un método científico de estudio, ¿por qué no otras ciencias, no? Eso va a abrir el campo para que redefinamos qué era el método científico para el siglo XX. Perfecto. Seguimos, Joaquín nos da un panorama todo el tiempo de qué estaba pasando en el mundo, ¿sí? ¿Pueden los seres humanos conseguir un conocimiento objetivo sobre la realidad social que ellos mismos crean y recrean constantemente? Bien, acá hay dos cosas para analizar muy importantes. Una de ellas es que todo lo que sea ciencias sociales cambia constantemente, no se mantiene quieto, entonces es imposible tener un conocimiento cierto por determinado tiempo. Y el punto número 2 es que no se puede, no podemos tener un conocimiento objetivo de las ciencias sociales porque los seres humanos no somos objetivos. Todo el tiempo estamos hablando de subjetivaciones, ¿sí? Todo es subjetivo debido a que nuestras experiencias y nuestra manera de ver la vida, nuestras creencias, nos influencian a la hora de analizar o ver ciertos hechos de la realidad, ¿sí? Habíamos dado un ejemplo con la religión, podemos dar otro tipo de ejemplo, por ejemplo. En el caso de los que son vegetarianos o veganos, si tienen que analizar la cadena de producción de alimentos, no lo van a ver de la misma manera de que si lo analiza un científico que es carnívoro. ¿Sí? Estamos muy impregnados por nuestras creencias y nuestros valores y todo eso hace que nuestro conocimiento sea subjetivo. Avanzamos. Pero que en realidad esa cosa que llamamos ciencias sociales, bien, acá nos plantea unas posibilidades. Lo que yo les resumiría muy fácil es que, chicos, el objeto de estudio de las ciencias sociales siempre va a ser la sociedad. No nos embrosquemos mucho en eso porque a los epistemólogos les encanta hablar, ya se los adelanto, les encanta hablar y definir un montón de cosas que a veces son medias tontas, ¿no? Como que no necesitamos definiciones de absolutamente todo ni teorizaciones de todo, pero eso lo vamos a ir simplificando a lo largo del año. Bien. Entonces, la unidad está en el objeto, nuestro objeto, ciencias sociales, sociedad, y el conocimiento social tiene por objeto lo social. Ven que le dan como mucha vuelta a todo y quieren decir lo mismo, no se preocupen que lo vamos a ir simplificando. Particularidades de las ciencias sociales. ¿Qué quiere decir esto? Son solo cosas que pasan en ciencias sociales. Por ejemplo, una característica particular de este conocimiento es que el lugar que ocupa el sujeto frente al objeto que se desea conocer. Importantísimo. ¿Qué quiere decir? Nosotros, sujeto, ocupamos un lugar
digamos, de raciocinio frente al objeto que se desea conocer. Es una relación entre sujeto y objeto, pero en donde el sujeto ocupa un lugar predominante sobre el objeto. ¿Bien? Entonces, obviamente esto no solo ocurre en ciencias sociales como acá describe Joaquín, sino que en este caso es más intensa la relación que tiene el sujeto con el objeto, ya que está en intenso cambio y relación, ¿sí? Porque estamos hablando de personas. Bien. Segunda particularidad es la propia naturaleza de la realidad social. ¿Qué quiere decir esto? Ya habíamos hablado que una característica de la realidad social era que todo el tiempo estaba cambiando, mutando, en movimiento. Entonces, esto va a hacer que tengamos múltiples aristas y aspectos para analizar y que sea algo que no termine del todo siendo analizable y obviamente es subjetivo a cada sujeto. Perfecto. Eso ya lo chequeamos. Avanzamos. Sé que voy rápido, pero es por cuestiones de que el video no quede muy largo, no se preocupen. Bien. Tercero, el problema central no siempre fue las explicaciones científicas, sino la discusión sobre si la realidad social puede ser analizada científicamente. Esto es una pregunta como abierta a la interpretación y yo ya les digo que no. No se puede, porque desde el primer momento en que tenés un objeto de estudio que cambia constantemente y que es tan subjetivo, no entraría dentro de la clasificación de análisis científico. Pero lo vamos a seguir llamando así y después les voy a decir por qué. Eso va a ser en el próximo capítulo de nuestro video. No se spoileen, no busquen en Google. Yo sé que no lo van a hacer, pero por las dudas. Entonces, la importancia del método. Como siempre hablamos, toda ciencia tiene un método científico, ¿sí? Y dijimos, las ciencias sociales no tienen un método científico a fines del siglo XIX, principios del XX, por lo tanto tenemos que buscarlo. Y a esto se los voy a súper simplificar. Como no lo tenemos, lo vamos a copiar del que ya existe, de las ciencias naturales. Después vamos a descubrir que no va a servir. Y eso ya lo dijo Aristóteles, nadie le hizo caso a Aristóteles y así no fue. Así que yo después se los voy a explicar más adelante para no marear. Bien, entonces, el método científico es el criterio de demarcación fundamental del conocimiento y el resultado del estudio de todo objeto observable, ¿sí?, al que el método puede merecer calificativo científico. Ya los perdí, ya se durmieron, yo también, no se preocupen, se los voy a explicar en castellano. El criterio de demarcación significa que es la base que tiene el método para ser descubierto y científico. Simplemente eso. Por ejemplo, el criterio de demarcación de las ciencias sociales es nuestro objeto de estudio, la sociedad. ¿Por qué? Porque es el criterio que nosotros utilizamos para estudiar, ¿sí? Vamos a ir dando más ejemplos más adelante. Bien, con lo que va a continuar, ¿sí?, que da algunos ejemplos de epistemólogos como Bunge, Popper y Nagel, que esto, si yo lo puedo llegar a dar con coronavirus y todo, al final del año va a ser un milagro, así que vamos a ver qué va a pasar. Son ejemplos más deterministas, no se encaucen tanto en no poder entenderlo. Repito, esto es un texto universitario, yo les estoy ayudando, que generalmente lo leo en clase con ustedes, pero coronavirus, ya lo sabemos, así que vamos a hacer lo posible para que se entienda. Igual quédense tranquilos que nos quedan 2 textos más, así que pónganle ganas. Bien, vamos a avanzar. Quiero que presten mucha atención porque hay partes del texto que les voy a decir que no la lean, ¿sí? Eso se los voy a marcar a continuación. Bien, la comunidad científica ha construido históricamente un método general aplicable a toda la realidad y al tiempo unas metodologías o estilos metodológicos precisos para la realidad y problema específico. Si ven que salteo palabras, perdón, leo transversal, no se preocupen, estoy diciendo lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La comunidad científica, que es un grupo de científicos que se juntó para formar justamente una comunidad que dicte todas las leyes generales de la ciencia, que apruebe o desapruebe determinadas características o propuestas de la ciencia misma, ¿sí? O sea, es un grupo de personas, chicos, que tiene un recorrido y unos años que Mirta Legrand debe envidiar. Entonces,
La metodología está en continuo cambio y va cambiando al tiempo que se fortalecen o revisan concepciones teóricas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos metodologías que sirven hasta que se demuestra lo contrario, que viene una nueva metodología que reemplaza a la anterior y que nos dice esto es obsoleto y no va más. De ahora en más lo hacemos de esta manera. Todo el tiempo pasa en digamos, en esta realidad social, que hay cosas que pasan a ser obsoletas porque hay un cambio más novedoso, más útil, etc. Bien. Entonces, vamos avanzando, ¿sí? Esto básicamente es de lectura fácil. Y acá, objetividad y relativismo. Bien. Es muy fácil y se los voy a resumir en pocas palabras. ¿Qué es ser objetivo en las ciencias sociales? Tratar de eliminar los preconceptos que yo tengo acerca de otras palabras o conceptos para que justamente pueda analizarlo sin ninguna subjetividad presente. Si yo, como había planteado en el objetivo anterior, soy vegano y quiero estudiar la cadena de producción de alimentos, voy a tener que tratar de sacar mis conocimientos y mis creencias para poder ser objetivo a la hora de estudiar algo y no impregnar de mi creencia negativa, en este caso, a la producción de alimentos en forma de carne, ¿sí? Y todo es relativo, básicamente esto lo vamos a ver todo el tiempo, porque al todo el tiempo ser cambiante la sociedad, todo, absolutamente todo es relativo. Léanlo, habla sobre la objetividad, cómo ser objetivo y cuáles son los problemas que te surgen a la hora de tratar de ser objetivo, que no es nada fácil y no es posible. Pero, como yo les digo, al no ser posible nos tenemos que acercar lo más posible a ser objetivos. No vamos a poder ser 100% objetivos, acerquémonos lo más posible, ¿sí? Perfecto. Vamos avanzando y a ver... La ciencia no puede ser neutral, habla todo el tiempo de eso. ¿Qué es la ética y qué es la epistemología? Muy importante esto acá, esto anótenselo, guárdenselo, importantísimo, definiciones clave. Vamos bajando. Paradigmas epistemológicos o metodológicos, esta parte no la lean, la voy a explicar de otra perspectiva. No lean la parte de paradigmas, ¿sí? La vamos a ver más adelante. Todo lo que sigue, todo lo que sigue, que no son muchas hojas, creo que son 3-4 hojas a partir de paradigma, no lo lean. Lo vamos a ver con un videito, ¿sí? Para que sea más fácil. O sea que sería hasta la página 15, inclusive hasta el título de paradigmas metodológicos. Espero que esto, más allá de que solo es una pantalla con un texto, haya sido un poco más útil visualmente. Igual no se preocupen que vamos a seguir subiendo contenido.